Hola, mi nombre es Valeria Jimena Arellano Olivares y en este video yo quiero hablar sobre lo significante que me parece la historia social que nos ha dejado el lenguaje. Y pues como hemos visto alrededor de todo el curso, nos han importado muchísimo las funciones del lenguaje, su multidisciplinidad y el impacto que tiene entre nosotros en la sociedad y en la forma en la que nos relacionamos. Y como el lenguaje nos brinda la capacidad de ordenamiento y nos da objetivaciones que hace que le den sentido a nuestro día a día, a nuestra cotidianidad, tenemos que ser conscientes que el mundo se mueve en diferentes esferas de la realidad. Y así como lo hace el mundo, lo hace nuestra conciencia. Cada cosa que pensamos, que sentimos, que hacemos, sea consciente o inconsciente, es diferente una de la otra. Es diferente mi realidad, aunque sea el mismo aquí y ahora, a la de otra persona, que no sea yo. Entonces, yo en este caso quiero hablar sobre lo que fue la realidad de Colombia entre la transición del siglo XIX y siglo XX, y lo quiero hacer específicamente a través de un libro que es El amor en los tiempos del cólera, del autor colombiano, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Y esta fue una novela publicada en 1985 y aunque fue publicada en 1985, el escritor se basa en la novela entre las fechas de 1930 de Colombia, quien estaba sufriendo el fin de un régimen conservador que duró aproximadamente unos 8 o 9 años, con la llegada del nuevo presidente Enrique Olaya, con su régimen liberal, quien buscaba un crédito externo y la estimulación de la producción de café y petróleo. Y sin embargo, para todo esto, el autor nos va a contar 50 años atrás la historia de amor de Florentino Ariza y Fermina Daza, que para desde 1880 hasta 1930 y muchísimo antes, Colombia como América Latina ya había sufrido un proceso discursivo de carácter peyorativo que pensaba y trataba a las personas como bárbaras y atrasadas, como ignorantes, como bestias, por lo que buscaban un desarrollo de economías, de exportación, de educación para ellos, de minería también, y querían seguir con el desarrollo agrícola también. Y todo esto también nos marca la importancia que señala este Burke sobre cuando los grupos dominados se dieron cuenta de la importancia que tiene el lenguaje, del poder que cae en sus manos al pronunciar no solamente una palabra, sino al saber usarla, porque no todo el mundo tenía la oportunidad ni siquiera de saber leer y mucho menos escribir. Y durante este periodo, como antecedente, también tenemos la conocida masacre de las bananeras, que fue otro interés dominado por los extranjeros, por una representación ideológica de dominación y con la misma función de colonizar, o como ellos lo dicen, de reestructurar una nueva realidad, un nuevo orden, un nuevo mundo y una nueva vida, un nuevo poder político y una nueva vida humana para la sociedad de América. Y pues para entonces las palabras ya no eran suficientes. En este caso, para el enfrentamiento no se iba a poder ganar con un poder discursivo. Sin embargo, eran las palabras quienes incitaban y quien abrió paso a la rebelión, a las guerrillas y a la revolución. Y fue en búsqueda de una reestructuración propia de la realidad, de un cambio estructural, de justicia social, de soberanía e igualdad. Entonces, lo cual se va a lograr y conseguir teniendo una identidad fundacional, teniendo un espíritu. Y como ya mencioné, el libro nos va a contar la historia
de dos amantes, Florentino Ariza y Fermina Daza, quienes no pudieron vivir juntos por las imposiciones sociales y la dominación, el régimen, el mandamiento del poder. Señales y significativos de lo cultural de la sociedad que tuvo que aprender y aceptar, como lo que menciona las clases sociales, la posición social y económica, que por ejemplo Florentino era un hijo de una madre trabajadora, obrera, y que no contaba con apellidos paternos, por lo que era todavía muchísimo más mal visto. El padre de Fermina Daza, quien era una muchacha de un hijo, de un doctor, le impidió relacionarse con alguien de tal calaña, diría él, y los separa, decide separarlos, pero por las imposiciones y reglas que había del casamiento, de lo que era correcto y no, a Fermina descubren hablando con Florentino a través de cartas, por lo que ella es expulsada por tal motivo, simplemente porque no se habían casado y no podían tener ni siquiera una conversación por medio de palabras escritas, porque ya era mal visto y ya era motivo de expulsión y de haber corrido a su hija de su casa y separarlo de su amado. Entonces, también es una representación de cómo nadie cuestionó al padre, nadie movió un dedo para recuperar el amor de estos dos queridos. Y así como nadie lo hizo, nadie cuestionó socialmente al papá, ni a las acciones, ni a la escuela cuando corrió a Fermina, tampoco lo hizo Florentino. Florentino solamente le quedó esperar a su viudez de Fermina para poder estar juntos. Entonces, el lenguaje ha sido un instrumento de la clase gobernante. Y si bien lo sabemos, el lenguaje se va desarrollando y va cambiando. Y es un organismo que tiene fases y valores aferrados a un espíritu. Entonces es de ahí que sale la resistencia. Y es así como las cartas de Florentino y Fermina pudieron soportar 2 años y 50 años más para consumar un amor. Esta novela, yo creo que así como lo hace el lenguaje, como así se desarrolla, lo hace porque continúa trazando la realidad del autor, la realidad que él vivió en sus tiempos y que fue aparte no solamente una representación ni una realidad de él, sino una realidad que miles de colombianos, miles de latinoamericanos y miles de personas lograron sentir. Entonces yo creo que aquí se marca la importancia que tiene nuestra propia cosmovisión y el poder que tenemos nosotros de trazarlo y de trazarlo como queramos, ya sea con palabras, ya sea con pintura, ya sea con música, pero lo trazamos y es lo importante de dejar marcado lo que es la historia y lo que conocemos, o lo que al menos queremos conocer. Entonces, muchas gracias y espero hayan disfrutado de esta pequeña exposición y resumen sobre la novela con un poco de historia y palabras. Gracias.